Migrando en alta frecuencia, episodio número 17. Mi nombre es Vanessa Redman y estaré aquí cada miércoles hablando y conversando contigo sobre cómo emigrar. Eso que nos movemos de un país a otro y lo hacemos a veces pensando que todo empieza con la visa y los documentos. Pero ¿sabes qué? Bien sea que desees tomar la decisión de emigrar o que ya hayas emigrado, esto no se trata solo de visa y documentos, sino que es un viaje de preparación profundo y continuo hacia ti. Este episodio llega a ti gracias a la formación de practicantes del Círculo de Realización Personal CRP y al curso teórico práctico de inteligencia vibracional. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Aquí ya reunidos nuevamente esta semana. Estoy súper contenta que estés por aquí. El día de hoy te traigo un tema que estuve consultando con la comunidad de Instagram y de WhatsApp, ¿sí? Si no te has inscrito en la comunidad, en las notas del episodio está toda la información, en YouTube también está toda la información para que entres al canal y puedas ser parte de esta comunidad que está creciendo cada día de migrantes de alta frecuencia. Pues la pregunta que les hice fue de qué querían que habláramos sobre migración, o sea, que les llama la atención. Y uno de los temas propuestos fue dame un plan para emigrar, ¿sí? Porque pues lo tengo en mis proyectos, pero no se me ha dado por tal y tal motivo. Y bueno, la comunidad, ustedes saben, más grande que tenemos está en Venezuela todavía y pues desea como cumplir ese sueño de emigrar, de poder de pronto reunirse con sus familiares, etc. Entonces, bueno, hicimos este episodio, pasos para crear una migración, para hacer tu plan realidad. Entonces, pues me encanta tenerte por aquí. Vamos a hablar de algunos, sí, de algunos pasitos que me parecen apropiados que tengas en cuenta para empezar a crear ese proyecto migratorio bien sólido, realista y también en alta frecuencia, con la mejor energía, con la mejor actitud. Así que te doy la bienvenida a este espacio seguro donde tus emociones tienen sentido, tu historia importa y todo lo que sientes es válido. Esto es Migrando en alta frecuencia. Comenzamos. Bueno, lo primero sería preguntarte, ¿no? O sea, ¿por qué es importante hacer un plan migratorio? Primero porque pueden ocurrir si empiezas a hacer todo como vaya viniendo, sobre la marcha y todo, pueden ocurrir algunas cosas que te pueden atrasar, de hecho, en tu proyecto y pues no es la idea. Yo siempre les he conversado, de hecho, ahorita en mi casa está de visita mi prometido, así que estoy súper contenta porque tenemos la oportunidad de vernos y compartir. Y una de las cosas que cuando nosotros estábamos estableciendo este proyecto de emigrar, porque sí fue algo como que lo decidimos juntos, de alguna manera el hecho de que él quisiera irse a un país y yo le dijera como, ay, bueno, mientras tú te vas para allá, yo me voy a otro país. Y sucedieron muchas cosas, entre ellas la pandemia, hizo que como que de alguna manera se retrasara ese proyecto. Ambos migramos, pero la idea de emigrar era estar juntos, o sea, vivir juntos, hacer una vida juntos. Y eso se fue postergando y se fue retrasando. Entonces, pues de alguna manera, si vieron que sí se cumplió lo de emigrar, el hecho de no haber planificado de pronto, no haber hecho como esto que yo les voy a contar, que obvio después vino, yo tengo ya 6 años de haber emigrado, mi prometido también, creo que un poquito más, y,
y no ha sido fácil, pues, ¿sí? Entonces son cosas que hemos aprendido de alguna manera, o yo he aprendido, de hecho es algo que un día vamos a hacer, que estuvimos hablando el otro día, de hacer un episodio los dos de cómo fue todo, pero ya cuando estemos como que reunidos completamente, ¿sí? Que ya yo esté donde debo estar. Y no porque no esté donde quiero, porque me gusta mucho ahorita como que cómo se está sucediendo todo, pero pues la idea realmente es estar juntos. Entonces, mientras eso se va construyendo y mientras eso se va formando, cuando ya estemos ya todos juntos consolidados, entonces estamos planeando hacerles un episodio con todos esos aprendizajes para ustedes, para la parte de pareja, familia, matrimonios y todo eso, ¿ok? Bueno, entonces, ¿por qué es importante que tú establezcas unos pasos antes para emigrar? Primero te da libertad, te ayuda a tomar decisiones desde la calma y no desde la urgencia. Yo siento que una de las cosas que me ocurrió a mí, una de las cosas que yo reconozco que me sucedió a mí personalmente y yo siempre les he aconsejado es evitar emigrar desde el salir corriendo, desde la urgencia, desde la desesperación, porque hace que dejes fuera cosas importantes. Entonces, cuando tú sales corriendo, o sea, por ejemplo, si tú estás en tu casa tranquilo, no sé qué, y de pronto ocurre una alarma y tú sales corriendo, tú vas a llevarte como que lo primero que te cruza por la mente, qué sé yo, las llaves, el dinero, te vas a llevar de pronto, no sé, la cédula, y ya, tu celular y sales corriendo. Pero si ocurre algo, pues dejaste mil cosas ahí porque estás corriendo. Entonces, eso siento que ocurre cuando tú migras desde la desesperación, desde el miedo y desde la urgencia. Claramente, como siempre les he comentado, cada migración es diferente, cada historia es diferente, las situaciones son diferentes. Entonces, hay cositas que te ocurren, que tú dices, mira, hasta aquí y me quiero ir mañana. Y se presentó la oportunidad y salí. Pero si tienes eso generalmente cuando ocurre es porque tú en algún momento de tu historia lo pensaste, lo deseaste, estuviste analizando sobre mudarte de país, etcétera. O sea, no es algo realmente muy poco ocurre de un día para otro. Es algo que seguramente has estado pensando, qué sé yo, de pronto tienes familia en otro país, entonces en algún momento dijiste, bueno, ¿y qué tal si yo me mudo para allá? Pero no es algo que en ese momento lo ibas a hacer, pero en algún momento te ocurrió, se te cruzó por la mente. Entonces el hecho de que si eso es algo que está dentro de tus proyectos de vida, que tú puedas establecer un plan que te ayude a tomar una decisión consciente, algo que te ayude a tomar como que ver todas las aristas, va a ser muy provechoso para ti. Otro dato muy importante es que cuando tú emigras, por ejemplo, es la necesidad sin el presupuesto adecuado, sin el dinero adecuado, te expones de alguna manera también a situaciones no tan adecuadas para ti. Por ejemplo, pérdida de dinero, estar con personas que del todo no quieren el bien para ti completamente, también a sentirte estancado. Entonces es importante que si vas a tomar la decisión de emigrar, que tiene muchas aristas que tocar, es importante que tú de alguna manera como que lo pienses bien, pero no, o sea, pensarlo de una manera ya proyectándote a que se va a realizar. Y digo esto porque yo emigré desde Venezuela, tengo ya, como les comenté, 6 años. Y ya cuando yo emigré era súper complicado y mucha gente decía, imposible, no me puedo ir. Pero cada día se van más personas y sí se puede. Lo que pasa es que siento que tienes que hacer un plan. Mucha gente dirá, bueno, claro, es que ya tú no vives ahí, no sabes cómo es. Pero he visto personas y me pasa incluso dentro de mis familiares que toda la vida han querido viajar, así sea de visita, de turismo, pero no se han preocupado, por ejemplo, en revisar cómo es el tema del pasaporte, o ya lo ven muy difícil y se rinden de una y no lo intentan. Entonces, no estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo que no quieras hacerlo, estoy diciendo que si quieres una meta, hay una cantidad de pasos a seguir y si tú vas sin
prisa, pero tampoco sin pausa, ya eso te tiene que llevar a algún camino, eso te tiene que llevar a una resolución. Entonces es lo que siento que es importante que las personas que en sus metas está el emigrar, sobre todo en países que son bien complicados por su historia, por su economía, por la manera en que están sucediendo las cosas actualmente, pues establezcan una cantidad de pasos para que eso se pueda dar. Entonces, te voy a dar esto en 4 bloques, ¿sí? El primer bloque es la preparación personal, luego la parte como legal, administrativa, de documento, luego la parte económica y otra parte que también es un poquito de mindset de la parte personal, ¿ok? De las cosas que deberías ir trabajando. Lo primero es definir, el paso número 1 para mí en esto es definir cuál es tu intención migratoria, o sea, cuál es la intención que tú tienes con este paso que vas a dar, o sea, valga la redundancia, con esta nueva faceta que tú quieres de vivir en otro país. Entonces, migras por seguridad, migras por trabajo, migras por tu familia, migras por un empleo mejor. ¿Qué es lo que realmente te mueve? Sobre todo en la parte de países cuando tienen problemas económicos, la gente no para economía. Sí, pero eso te tiene que llevar a algo más. O sea, es economía, pero ¿qué es? O sea, necesitas tener más solidez familiar, necesitas brindarle una mejor calidad de vida a miembros de tu familia, necesitas tú tener autonomía para hacer cosas y no puedes. Entonces, eso es importante que te sientes a ver como paso número 1 cuál es el propósito. De lo que yo les contaba del proyecto migratorio cuando salió de mi lado, fue un plan prácticamente de pareja. Y se desvió un poquito cuando yo le quise meter el plan mío de emprendimiento, porque yo cuando me vine a Colombia era solamente para registrar la compañía. Y allí se desvió un poquito, porque ¿cuál era el plan? El plan era pareja. Y el hecho de haberlo desviado hizo lo que les comenté, que se atrasaran muchísimas cosas. Entonces es importante allí que tú te sientes a pensar cuál es tu prioridad número 1 con este proyecto migratorio. ¿Qué es lo que quieres? Independencia, familia, un empleo mejor, etcétera. ¿Ok? Eso es importante que sea el paso número 1. El paso número 2, evaluación de riesgos personales. Entonces, allí es importante hagas una lista de cosas que podrían complicar de alguna manera el proyecto y en qué sentido. Por ejemplo, tienes una hipoteca actualmente que pagar, tienes tarjetas de crédito que terminar de pagar, tienes, exacto, deudas como deuda en general. Una de las cosas que yo hice antes de emigrar fue dejar todas mis tarjetas en cero. Y eso es importante porque mucha gente se va y deja esa deuda allí y eso queda allí. Entonces esas cosas pueden complicar de alguna manera tu proyecto. La parte de salud, tienes alguna operación que hacerte, tienes algo, terminar estudios, ¿sí? Ese tipo de cosas que están sucediendo en el hoy y que pueden influir de alguna manera en tu proyecto, es importante que le hagas un listado, las identifiques, sepas cuáles son las cosas que tienes que hacer para irlas finiquitando, ¿ok? O buscándole opciones en el nuevo lugar donde vas a emigrar. Como paso número 3, fortalecer idiomas o habilidades. Es importante que, por ejemplo, si ya tienes ese país donde deseas emigrar, en ese país, por ejemplo, solamente se habla inglés, bueno, ¿cómo está tu nivel de inglés? ¿Está competitivo? ¿Está bien? ¿Está en un nivel óptimo para conseguir empleo o está en un nivel solamente conversación en la calle tipo, por favor, para ir al baño? O sea, cuéntame. Eso es importante que lo tengas en cuenta. Porque si no, aunque por ejemplo las personas que han emigrado a países donde se manejan los dos idiomas, digamos Estados Unidos, que hay una población muy grande de migrantes latinos, pues sienten que como hay mucha gente que habla español, pues ¿cuál va a ser el problema? Yo aprenderé bajo la marcha. Pero ya cuando tú vas a buscar un empleo formal, esto puede ser un inconveniente para ti. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades que debes empezar a desarrollar según el país que escogiste? ¿Sí? Siempre les cuento que es importante buscar eh,
cuáles son los idiomas y cuáles son los oficios que en ese país los migrantes es lo primero a lo que aplican. Generalmente siempre pues está abierto que si la parte de gastronómica, la parte de ventas, tiendas, todo eso, qué habilidades tienes tú que puedan fortalecer eso. Y no digo para que como que definas vivir de eso solamente, sino todo lo contrario, que sea como tu trampolín para que llegando puedas aplicar algo, ¿ok? Entonces es importante como esa parte, qué habilidades puedes ir desarrollando y certificarte para tenerlas y llegar ya a trabajar. Otra cosa importante es tener allí como una preparación personal. Siempre les digo a las personas de la comunidad cuando van ingresando y es que emigrar mueve muchas cosas, muchas emociones. Es un proceso como, se puede decir como volver a nacer porque tienes que aprender una cultura nueva, una forma de comunicarte nueva. Todo es diferente, todo es nuevo. Entonces tienes que tener como una preparación personal. Entonces allí como evaluar qué cosas haces ya en tu día a día que te hagan sentir en bienestar, qué cosas disfrutas, es importante. Yo te recomendaría siempre como trainer CRP que hagas la formación de practicantes. Mucha gente, mis amigas, sobre todo mi familia, siempre me echan broma de, ay, tú con CRP, pero siento que es como una base, como una línea que te hace ver las cosas desde otra perspectiva, te hace tener un poquito más de paciencia con las cosas que van ocurriendo, te hace mantenerte en un mindset positivo y eso lo vas a utilizar muchísimo en un país diferente. Entonces, ¿cuáles son tus prácticas diarias? ¿Haces meditación, respiras, haces afirmaciones? ¿Qué haces para sentirte bien en tu día a día? Eso es importante que dentro de los pasos lo tengas como presente. Suena como que hace esto aquí en esta lista, pero créeme que una de las cosas más complicadas y puedes escuchar, puedes buscar en internet, mira la historia de fulanito cuando era migrante y todo el mundo te dice, oye, fue súper difícil, me sentí así, tuve que trabajar mucho, la resiliencia, la paciencia y eso solamente te lo da una práctica constante de algo que te haga sentir bien. Porque si no, pues sinceramente pasas por esas vías solos sin ningún tipo de herramientas y es una de las cosas que pues hacemos en este canal. Darte las herramientas para que te puedas sentir bien, puedas identificar las emociones que sientes y puedas avanzarlas, ¿sí? Dentro de tu camino. Como paso 5, la parte documental también es súper importante. Pasaporte, partida de nacimiento, certificados de estudio, antecedentes, papeles actualizados, copias, certificaciones, todo eso es importante que lo midas, lo establezcas, veas dónde se hace esos documentos, qué documentos necesitas, qué pasos necesitas para llegar a ellos. Una de las cosas que yo me traje aquí fueron mis certificaciones de estudio, todo eso con tiempo. Es algo que va paso a paso y también medir eh, como los momentos en que debes solicitar. Ahorita, por ejemplo, estamos haciendo muchos documentos y trámites y entonces se vence uno y el otro como que está vigente, pero tenemos que correr porque el otro se vence. Entonces, como medir esos tiempos también es importante que lo tengas en cuenta según a dónde desees ir y las certificaciones que te necesites llevar. Paso 6, infórmate. Entonces, si ya escogiste el país, infórmate muy bien el tema de trabajos, estudio, opciones de visados, vías legales, cuáles son las oportunidades que ofrece ese lugar, ese país. Tipos de visa según lo que estableciste en el paso 1, para qué quieres emigrar. Entonces, ahora en el paso 6, infórmate cuáles son esos requisitos o qué opciones brinda ese país en sus páginas oficiales sobre ese proyecto que tú quieres. Por ejemplo, si tu proyecto es montar tu empresa en un país extranjero, pues entonces ese país, ¿qué ofrece para los empresarios, para los emprendedores? Siempre hay planes, lo que pasa es que nos enfocamos como que salir, pero hay cosas que tú puedes ir revisando y esa es información que generalmente hoy en día está disponible en las páginas web, está disponible en las embajadas, en los consulados, solamente es cuestión de acceder a la información, preguntar y ver realmente cuáles son los requisitos.
y qué es lo que como que te haría falta para irlo completando. Como paso 7, pues ya viene la parte como que de traducción, apostillas en el país de destino. Una vez que ya tienes los documentos, por ejemplo, si vas a un país que maneje otro idioma, pues ya necesitas saber cómo es el tema de las traducciones legales, las apostillas y todo eso. Es importante que sepas cuáles son esas personas o ese organismo que las realiza en ese país donde tú vives actualmente para irlas preparando, establezcas los costos y todo. Como paso 8, yo te diría, sabes que uno siempre como que escoge un país, pero ¿qué pasaría si ese país no? Tu plan es uno, tu paso uno era, bueno, eso, migrar de pronto para mi familia o para darle una mejor calidad de vida a mis hijos. ¿Qué pasaría si ese país que escogiste no? Busca un segundo país, ¿sí? Yo te recomiendo que tengas siempre como un segundo país allí que lo puedas ir viendo y adaptando a este proyecto, ¿ok? Y lo vas haciendo como en paralelo. Suena como, ay, no, mi plan A es que funcione, mi plan B es que funcione el plan A. Pero créeme que pues los temas migratorios pueden cambiar, así como está sucediendo por lo menos ahorita en Estados Unidos, que todo el mundo tenía la documentación y de pronto un día, mira, no, es importante que tú establezcas un segundo país siempre eh, para irlo adaptando a todo esto, ¿ok? Como paso número 9, allí como en la parte de presupuesto. Entonces, ¿qué te recomiendo? Establecer como una lista de gastos iniciales. Lo primero, por ejemplo, pasaje, cómo sería el traslado para allá, va a ser en avión, va a ser en bus, cómo va a ser. El tema de alojamiento, dónde te vas a quedar. El transporte interno, por ejemplo, ¿cómo vas a llegar? ¿Vas a llegar pues vía como un bus? ¿Cómo llegas de ese medio de transporte hasta la ciudad donde tú quieres? ¿O te va a dejar directamente en la ciudad? Todo esto es importante como que tú lo establezcas, lo veas. También que te metas en las fuentes oficiales, y no fuentes oficiales, como te digo, como foros para buscar pues cómo cuesta, cuánto cuesta un almuerzo, los desayunos, toda esa parte, sí, como del día a día de ese país, es importante que tú ya empieces como a revisarlo, ¿sí? En este paso número 9 te recomiendo calcular 3 meses de colchón mínimo, es importante para sostenerte, ¿sí? Que incluya, pues, aparte del pasaje, lo que es el alojamiento y la comida, como para 3 meses, y gestión de papeles, porque cuando tú llegues allí, pues tú vas a llegar con toda tu documentación lista, qué sé yo, tu pasaporte, tus documentos apostillados, etcétera, pero ya, ya tú vas a tener que ir viendo cuáles van a ser esos documentos que ahora necesitas ahí para establecerte. Entonces, eso es otro paso, pero es importante que ya empieces a medir cuánto cuesta y establezcas ese colchón de 3 meses más o menos para quedar. Otra cosa, evitar el tema de como que envío de dinero a desconocidos. Nunca pagar promesas de trabajo sin contrato escrito. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes. Y no, lo puse como un paso, pero de alguna manera es como que empiezas a buscar, eh, puede ser por estos medios tipo CompuTrabajo, ¿no? ¿Cuáles son esos trabajos que se están dando allí? En ese país. Ahorita que está mi novio aquí de visita, me acordé que él siempre me cuenta por mi carrera profesional que hay trabajos de importaciones y exportaciones para la industria de camarones, donde él vive, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es información súper valiosa y que tú puedes adaptarlo a ti, cuál es tu carrera, cuál es tu habilidad o destreza que te gustaría o que tienes ya y te puedes llevar unido con las necesidades de ese país y que tú puedas ir buscando ya ofertas laborales. Sé que mucho, porque me pasó, que muchos empleadores como cuando te preguntan, o incluso para llenar la ficha, para acceder a la información, pues te piden que la cédula y todo eso, pero siempre se puede ir investigando. O sea, es cuestión de que hagas como la búsqueda de la información y jamás, nunca, por favor, pagues promesas de trabajo, o que mira, para acceder a esta información tienes que pagar. No.
Un trabajo serio jamás te pide dinero para darte la información de los requisitos para trabajar en su empresa. ¿Okay? Otra cosa, y este es el paso 11, buscar canales seguros para enviar dinero. Por ejemplo, me pasó cuando yo emigré y es que yo, o sea, salí corriendo, como les cuento, y ya después, ajá, ¿y cómo le mando dinero? ¿Cómo recibo dinero? Entonces era como, bueno, Western Union, tal empresa, ¿cómo envío? O sea, porque ya que tú estés dentro de ese país, ¿cuáles van a ser tus mecanismos para movilizar dinero? ¿Sí? Normalmente uno como migrante siempre pues tiene casi todos enviar dinero del país al país desde donde vinimos. Entonces, empezar a averiguar ya como siguiente paso cómo se envían transferencias a esas personas, o esos seres queridos, que si necesitas alguna documentación o algo para que ese dinero como que les llegue, ¿ok? Y que también si alguien te desea enviar dinero a ti, ¿cómo hace? ¿Sí? ¿Y qué requisitos necesitas? Normalmente debería ser tu pasaporte y el documento o el documento de identidad que te vayan a dar en ese nuevo país. Entonces, ese tipo de cosas es importante que ya tú empieces a buscarlas y analizarlas. En el paso 12 va unido bastante con el tema del trabajo, sí, que ya les dije que empezaran a investigar cosas, pero hay otro que me gustaría proponerles y es el empezar a encontrar trabajos de freelance como remoto. Hay muchas habilidades que se pueden hacer ahora ya en Internet y que tú puedes ir haciendo y desarrollando como habilidad, incluso generando ingresos en divisas en el exterior. Entonces, eso es algo que tú puedes explorar y tratar de filtrar esa búsqueda al país donde tú deseas emigrar. Creo que es una manera donde puedes conocer incluso como que un poquito la cultura, cómo es el tema del empleador y todo eso, ¿no? Puedes buscar páginas como freelancing, hay muchas, Workana, hay, va a depender mucho del tipo de trabajo remoto que tú quieras hacer, pero puedes comenzar por allí y tener ingresos ya temporales eh, con la experiencia cultural de cómo se comportan esos empleadores en el exterior. ¿Ok? El paso número 13, buscar comunidades y compatriotas, como siempre les digo, unirse. Juntos somos más fuertes definitivamente. Esta comunidad te puede servir mucho, está creciendo cada día. También buscar ONGs, iglesias, dependiendo de tu religión, puedes buscar sedes en ese país donde tú deseas emigrar y entonces empezar a hacer esas conexiones, asociaciones, y te recomiendo que tengas al menos uno o dos contactos, personas que ya hayan emigrado a ese país que tú conozcas y le puedas hacer preguntas muy eh, banales, por decir así, o del día a día, y te pueden dar como ese apoyo o eso que solamente un vaquiano te puede decir, ¿sí? Que no lo vas a encontrar en las redes. Es una de mis recomendaciones más importantes y yo creo que esa fue una de las cosas que logré cuando emigré. Tenía un contacto aquí, que fue la persona que me recibió. Entonces, el tener a alguien que te conozca y mucho mejor si tienes familia, pues mucho mejor, pero por lo menos algún amigo que le puedas ir haciendo preguntas, consultas y decirle que estás comenzando en esto y que el país que has elegido es donde él vive o ella vive, entonces que le vas a hacer algunas preguntas y todo. Creo que es súper sano y súper inteligente hacerlo. Como paso número 14, evaluar el tema de la salud. Yo siempre hay un episodio donde les cuento, yo la pasé muy mal con el tema de salud aquí. Y en estos días, justamente con mi prometido, estábamos hablando de eso. Yo le digo, oye, si llega a pasar algo aquí, ¿cómo hago yo? Porque sí, son cosas que uno, pues a veces tienes que afrontarlas cuando ya están ocurriendo, pero qué chévere sería que tú pudieras, como ya haber preguntado uno que otra cosita y tener allí como que la información. Entonces, mi recomendación para el paso número 14 es evaluar seguros médicos temporales, por ejemplo, cuando vayas a viajar, alguna alternativa que puedas tener con el tema de salud y también evaluar cómo es el tema de salud en ese país donde tú deseas emigrar.
es sumamente importante y provechoso. Saber, por ejemplo, si por lo menos aquí en Colombia, para acceder al tema de salud pública necesitas estar trabajando. Y si eres un migrante y no te van a emplear todavía porque no tienes la documentación, ¿qué va a pasar contigo durante ese tiempo si te necesitas acceder a la salud? Entonces, ir averiguando como esas cosas es muy, muy importante. Llevarte también todo lo que es los medicamentos que utilices. Puede ser por nombre comercial, pero si te puedes buscar los principios activos. Trabajé en un laboratorio mucho tiempo, entonces por eso te puedo dar fe de que es importante que te busques el principio activo, que no con nombre de marca, para saber su equivalente en ese país donde tú deseas emigrar y puedas encontrar eso. Y también hacer como una búsqueda de cuánto cuesta ese medicamento, sobre todo las personas que utilizan esa clase de medicamentos de manera constante, hipertenso, sí, ese estilo, es importante. Como buscar esa información. Y si tienes alguna enfermedad crónica, o sea, como el asma, cosas así que te pueden ocurrir, pues buscar cuál es, dónde, cuánto cuesta el medicamento, dónde te pueden atender, etcétera. Ok, luego, como paso número 15, ya estamos llegando casi al final, te voy a recomendar el tema eh, de alojamiento inicial, dónde te vas a quedar esos primeros 3 meses. Te van a recibir en una casa, dónde queda esa casa, cómo se accede, cuáles son los medios de transporte más cercanos, te vas a quedar en un hostal, por ejemplo, te vas a quedar en un hotel, te vas a quedar en algún sitio tipo un espacio especial para recibir migrantes. Por ejemplo, algo que yo no sabía y aprendí ahorita que soy voluntaria en la Fundación de Atención al Migrante acá en Colombia, es que hay casi todos los países tienen un lugar donde el migrante puede llegar y quedarse una semana mientras como que se organiza y luego puede ir hacia la ciudad o hacia el lugar donde desea quedarse. Entonces, es algo que muy poca gente sabe cuando va a emigrar y es importante que tú averigües si el país donde tú deseas emigrar tiene como esa bondad, ese beneficio, hay alguna fundación, hay alguna comunidad de migrantes donde puedas hacerte parte y puedas llegar y te puedan recibir y darte como que toda esa mano amiga, esa información que pudieras necesitar. ¿Ok? Y como último paso, un plan de emergencia como de retorno. ¿Ok? Yo sé que suena así como, ¿qué? Después de todo esto, regresar. Lo sé, no, no es algo fácil de conversar y justamente en el episodio pasado te hablé de eso, de cuando te tienes que regresar por uno u otro motivo, pues yo creo que también es importante tenerlo allí como previsto, tener un plan de retorno. Puede ser un plan de retorno quizás no al país inicial, sino otro. Eso también puede ocurrir. Que tengas una lista como de contactos, lo que te comenté del dinero de reserva, tener tus papeles listos y en buen estado. Hay algo que también es muy importante y esta es una recomendación extra, y es que envíes copias de tus documentos digitales a personas súper de confianza que puedan cuidar de ellos y te lo puedan enviar en caso que algo ocurra. Es sumamente importante que como que tengas una lista de esas personas que confías plenamente y le puedas enviar copia de tus documentos, por si cualquier cosa. Bueno, entonces para resumir, este sería como el checklist completo. En los recursos gratuitos de este episodio te voy a dejar este checklist para que lo puedas descargar y cuando estés elaborando tu plan migratorio, pues puedas hacer como la revisión. Lo primero entonces, definir tu prioridad de migración, por qué y algo que no dije, pero es importante, cuándo lo necesitas. Eso te va a dar como, ok, necesito establecer este plan de tiempo también. Me gustaría hacerlo en el 2027, por ejemplo. Estamos terminando 2025, bueno, tengo todo el 2026 para prepararme. Entonces, ¿qué cosas necesito hacer? Entonces, como que todo ese año voy a estar haciendo estos 16 pasos. Eso es importante. Lo otro, hacer el inventario de documentos que necesitas en ese lugar, tanto digitales como físicos. Tener allí contactos en el país, empezar a ver quién se ha mudado. Estoy segura que a veces uno no sabe que las personas como que se han ido al país donde tú quieres o te enteraste, entonces empezar a hacer esos contactos, comunicarte con ellos, establecer
todo lo que es el tema de vivienda, de salud, de trabajo, toda esa parte de habilidades y tu meta a nivel financiero, ahorrar para que tengas 3 meses de seguridad en ese país donde tú deseas vivir. ¿Ok? Otra cosa importante, validar el tema del visado, todos los requisitos legales, toda esa parte documental, importantísimo. Opción siempre un plan B. Si no te sirve, pues trabajo temporal, pues estudio, ¿sí? Como que, ¿qué otras cosas puedo hacer dentro de ese país? Aparte de mi meta número uno. Otro aparte, identificar unas organizaciones, ONG, comunidades en el país de destino. La parte de preparación emocional, te recomiendo la formación de practicantes CRP. También puedes iniciar con el curso teórico práctico de inteligencia vibracional. Eso te va a dar una perspectiva muy grande de cómo manejar tu frecuencia vibratoria, cómo mantenerte tranquila, tranquilo, ante todo y empezar a proyectar lo que tú deseas, ¿sí? Y preparar el plan de emergencia de contactos de retorno solamente como plan B, ¿ok? Pienso que con esta lista, pues has cubierto pues la mayoría de cosas y, y bueno, aquí en este podcast pues vas a tener muchos recursos que siempre te estoy dejando y, y apoyo. Yo pienso que juntos es como podemos ir avanzando en esto y saber que todo va a tener como unas emociones que se van a mover y que aquí estamos para apoyarte y ayudarte en lo que necesites. Te voy a dejar entonces ese checklist en las notas del episodio. En YouTube también vas a tener el link para descargarlo. Te voy a conseguir también, voy a dejar, mejor dicho, unos mini ejercicios de respiración para que puedas trabajar esa parte del mindset, de estar tranquilo, y otra que sea de afirmaciones para empezar a cuidar tu mente de las cosas que pues necesitas para proyectar y tener como esa vibración alta para este proyecto que se dé perfectamente. Bueno, espero que ya estamos llegando ya al final del episodio. Estoy muy contenta de que hayas llegado hasta aquí y te agradezco muchísimo todo el apoyo y que estés patrocinando este podcast. ¿Cómo patrocinas este podcast? Por ejemplo, ahorita estamos haciendo un en vivo con la gente de TikTok, que estés allí escuchando, que compartas el episodio ya cuando esté grabado, que le des like en YouTube, que me sigas, que comentes. Todo eso son acciones que nos ayudan a patrocinar el podcast porque de alguna manera le muestras al algoritmo que la información que se está compartiendo es de valor y ayuda a las personas. ¿Ok? Entonces, así, gracias por ser patrocinante. También quiero mandar un saludo muy grande a la Fundación Atención al Migrante FAMIC, donde estoy orgullosamente ayudando a las personas a transitar este camino migratorio, a reinsertarse en la sociedad, a encontrar vías de comunicación interna y externa cuando estamos en otro país. Entonces, allí esa es la labor que hago con ellos. También quiero mandar un saludo a MQR Más que una radio, que hacen posible que este episodio llegue no solamente a personas que viven en Colombia, sino en Argentina y en otros países del mundo como Estados Unidos, etcétera. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo y por todas sus recomendaciones. Entonces, ya con esto me despido. Sigue caminando hacia ti. Yo soy Vanessa de Migrando en Alta Frecuencia.